Bien, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Falcone, que ya me están conociendo porque todos ustedes han recibido varios mensajes míos. Eh, y bueno, lo que quería hacer el día de hoy es comentarles cómo vamos a hacer la cursada, qué cosas son importantes a la hora de llevar adelante estos cursos. Me imagino que para muchos de ustedes debe ser la primera experiencia que tienen haciendo un curso de este estilo y que probablemente tengan dudas y tengan consultas que hacerme. Por supuesto, las vamos a resolver. Pero al principio me gustaría contarles cómo vamos a hacer la cursada, cómo la vamos a llevar adelante, qué cosas son importantes para trabajar y qué cosas son necesarias para mantener la inscripción dentro de la cursada. Entonces, otra vez les pido, si no están hablando, entonces cierren el micrófono, así no se mete ruido en la conversación. Si ustedes tienen preguntas, abren el micrófono y me detienen y me hacen la pregunta que necesiten. Bueno, este programa inició el año pasado y ya tuvimos un cuatrimestre virtual, para decirlo de alguna manera, porque el programa, si bien empezó el año pasado, ya tiene varios cuatrimestres presenciales adelante. Pero lo que es la educación a distancia, o lo que nosotros llamamos el programa virtual, comenzó el año pasado con un primer cuatrimestre, o sea que este sería el segundo cuatrimestre. Eh, y bueno, en particular este módulo, el módulo de técnica de programación, es el primer módulo que se trabaja dentro de este programa codo a codo. Como ustedes habrán notado, utilizamos esta plataforma que ahora están viendo en pantalla. No sé si están viendo, no, perdón, yo no compartí la pantalla, disculpen, esperen que voy a compartirla porque si no, no la van a ver. Momento, porque esa parte la había olvidado. Vamos a compartir pantalla. Ahora les pido por favor que me confirmen si la pantalla se está viendo. Ahí se ve. Bueno, genial. Muchas gracias. Bien, entonces les decía, esta plataforma que ustedes también ya seguramente han ingresado y han visto y con la que se están empezando a familiarizar, es la plataforma que nosotros utilizamos, lo que nosotros llamamos aula virtual, y es aquí donde están los contenidos de nuestro curso, en particular del módulo, perdón, del módulo 1, que es el módulo que nosotros estamos estudiando. Después habrá más módulos, pero primero estamos trabajando en este. Este módulo es el módulo de técnica de programación y está compuesto de 8 unidades. Cada una de estas unidades cuenta con material para que ustedes estudien y con una autoevaluación. Si han estado revisando cómo están organizadas las unidades, habrán encontrado que en general comenzamos con alguna pregunta o algunas preguntas para que ustedes traten de, en base a su intuición o al conocimiento previo que tengan, responder sobre ciertos conceptos que nosotros luego vamos a profundizar. Y que al final de lo que sería el temario de la unidad, ustedes puedan volver a estas preguntas y ver si lo que pensaban inicialmente efectivamente era así. Después lo que se van a encontrar, en este caso en preguntas para pensar, lo que tienen es, bueno, algunas preguntas y la posibilidad de seleccionar la opción. Esto no es obligatorio, pero es interesante ver qué es lo que uno considera cierto al inicio de la unidad y luego de haberla estudiado. Eso es la parte interesante de esta primera actividad, que son las preguntas. Después, en definitiva, sí, ya tienen el acceso a todo el material teórico. Acá van a encontrar varias páginas de información, van a encontrar algunos videos, van a encontrar intercaladas con las páginas de información preguntas que ustedes pueden ir respondiendo. Y al finalizar, lo que tienen es una autoevaluación. En esa autoevaluación se hacen preguntas referidas a los temas de la unidad y ustedes lo van respondiendo. Cada semana no, en realidad. Con cada inicio de unidad, nosotros iniciamos esta unidad este día martes, o el lunes fue feriado, así que nosotros consideramos que la unidad comenzó este día martes, el martes de esta semana.
Al inicio de cada unidad le vamos a enviar, y yo lo he hecho ya, vía correo, una actividad que ustedes tienen que resolver de manera obligatoria. Eso significa que nosotros vamos a corregir el resultado de esa actividad y en base a ese resultado es que ustedes van a aprobar o no la unidad. Para aprobar el módulo tienen que aprobar las 8 actividades obligatorias que van a ustedes recibir, una por cada unidad. Les decía que entonces al inicio de cada unidad, que generalmente iniciamos las unidades los días lunes, ustedes van a recibir esa actividad obligatoria. Ustedes van a tener, en general, después les aclaro por qué, en qué casos particulares no va a ser así, pero en general van a tener una semana para resolver esa actividad. Es decir, que si mandamos la actividad del día martes, como fue en este caso, ustedes van a tener hasta el lunes siguiente para completarla. Una vez que la han completado, en este caso se trata de un cuestionario, en otro caso se tratará de resolver algún algoritmo, o bueno, ya se verá qué actividad corresponde a cada unidad. Una vez que la han respondido, envían su respuesta o su elaboración vía mail, tal como ustedes recibieron la consigna, lo envían vía mail, me lo envían a mí y yo me encargo de revisar cada una de estas entregas. Pero insisto con que esto es obligatorio y tiene un plazo de entrega. No se puede entregar más tarde que el plazo estipulado. Si eso llegara a pasar, entonces van a perder su inscripción. No van a poder continuar con la cursada. Por supuesto que entendemos situaciones de fuerza mayor, así que no es que automáticamente van a quedar excluidos. Si hay alguna situación de fuerza mayor y ustedes nos la comentan, entonces lo vamos a considerar. Pero insisto con que hay un plazo de entrega para cada una de las actividades y debe ser cumplido. Con respecto a lo que tiene que ver con la forma de estudio, cuando hacemos educación a distancia, algunos de ustedes tendrán experiencia quizás, y quizás algunos de ustedes no, sobre este tipo de forma de estudio. Cuando hacemos educación a distancia tenemos una ventaja muy interesante que no tenemos en otra modalidad, y es que nosotros podemos administrar nuestro tiempo. Es decir, si nosotros tenemos tiempo libre para estudiar en los martes de 11 de la noche a 1 de la mañana, está perfecto, no hay ningún problema con eso. Y si alguno tiene tiempo libre en otro horario, no hay ningún problema con eso tampoco, porque esa es la principal ventaja que tenemos a la hora de hacer este tipo de cursos, que nosotros manejamos nuestro tiempo y nuestros horarios. Lo que a veces uno confunde, y esto es algo que yo quiero reforzar hoy, porque es básico y es fundamental para lograr éxito en este tipo de modalidad, es que uno pueda manejar los horarios no significa que tenga que dedicarle menos tiempo al estudio. Cuando uno estudia de manera presencial, tiene que dedicar cierto tiempo porque tiene que asistir a las clases, y las clases duran X horas y uno va, y después tiene que dedicar tiempo a resolver actividades que le llevan cierta cantidad de horas y uno lo hace. Entonces, cuando uno trabaja o uno estudia en una modalidad presencial, dedica siempre una cierta cantidad de horas. Algunas de esas horas en un horario predeterminado. Cuando uno estudia a distancia, también tiene que dedicar una gran cantidad de horas al estudio. La ventaja que tenemos cuando lo hacemos a distancia es que podemos nosotros elegir cuáles son esas horas que vamos a dedicar, pero definitivamente van a tener que dedicar esfuerzo y horas a estudiar esto. Así que bueno, ténganlo en cuenta, mentalícense que necesitan dedicarle tiempo al estudio porque si no, no va a resultar. En general, lo que mejor les funciona a todos, pero bueno, ustedes podrán elegir algún otro mecanismo, es descubrir dentro de su semana cuáles son los horarios que ustedes van a poder dedicar a esto y tomárselo como si fuera una clase presencial. Es decir, si ustedes estuvieran haciendo un curso de forma presencial, saben que todos los días martes
de 19 a 22 tienen que ir a cursar, bueno, encuentren cuál es el horario que a ustedes les queda bien para estudiar, pero fíjenselo que ese día, a esa hora, van a dedicarse a estudiar y no van a hacer otra cosa. Si lo intentan y lo consiguen, van a ver que van a tener éxito en lo que es esta modalidad que requiere mucha disciplina del lado de nuestro lado. Me refiero, como alumno requiere mucha disciplina porque no hay nadie que vaya a estar controlándonos si estamos presentes o no lo estamos, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que involucrarnos y tomar con responsabilidad el horario que nos hayamos nosotros impuesto, ¿de acuerdo? Eso es algo que tiene en particular este tipo de modalidad. Así que ténganlo en cuenta, búsquense ese momento y fíjenselo todas las semanas para trabajar en el estudio de los temas que tengamos que ver en esa semana. Bueno, eso respecto de la forma de estudio. Antes les hablaba sobre esa actividad obligatoria que ustedes tienen que entregar. Ustedes ya han recibido entonces el formulario, el cuestionario, y algunos ya hasta me han enviado ya sus respuestas. Todavía no las he revisado, pero ya he recibido respuestas sobre esta actividad. Bueno, y otra cosa que ustedes tienen dentro de lo que es la plataforma es para cada unidad. En algunas unidades no lo hay, pero en la mayoría sí. Es contenido audiovisual, videos sobre información o temas relacionados a los contenidos de la unidad. Una cosa que nosotros también consideramos es el presente. Ese presente significa que ustedes ingresan en la plataforma y, por ejemplo, ingresan a alguna de las secciones que la plataforma tiene. Al aula virtual, no sé, por ejemplo, entran y consultan un foro o entran y acceden, por ejemplo, al material teórico. Ese ingreso a la plataforma es registrado por la propia plataforma. Dentro del aula virtual es posible saber cuándo fue la última vez que un alumno se conectó a la plataforma y qué actividad estuvo haciendo. Eso es posible. Y nosotros utilizamos esa información para saber si ustedes se mantienen activos o no dentro de la plataforma. Entonces, hay dos cosas que son importantes para mantener su inscripción. Una es entregar las actividades obligatorias, que van a tener una por unidad. Entregar las actividades obligatorias dentro del plazo estipulado. Y la segunda es mantenerse activos dentro de la plataforma, es decir, ingresar con frecuencia. Si pasa una semana donde no vemos actividad de alguno de ustedes o no entregan las actividades obligatorias que esa semana debían entregarse, entonces ya a la siguiente semana puede ser, eso a veces, dependiendo del caso, vamos a tomar una semana o dos, pero pasado ese tiempo, si no detectamos actividad de ustedes o no encontramos las actividades obligatorias entregadas, su inscripción va a ser cancelada. Por eso, tómense entonces, como les decía antes, ubiquen ese horario dentro de la semana que a ustedes les va a servir para estudiar, conéctense, estudien, hagan las actividades, consulten en los foros, háganme preguntas y todo lo que sea necesario para llevar adelante el estudio. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles inicialmente respecto de la modalidad de cursada, qué cosas nosotros consideramos, qué cosas son importantes. Y si ustedes ahora tienen alguna pregunta, háganla, por favor. Estoy acá para responder las dudas que tengan. Sí, Gabriel, discúlpame. ¿Sabés qué? ¿Me escuchás? Te escucho. ¿Se me escucha ahí? Ah, sí, mira, bueno, Manuel Bazán es mi nombre, hola a todos. Bueno, mira, Bueno, se entrecortó mucho. Yo no sé si el resto está pudiendo escuchar a Emanuel. ¿ahí me escuchan mejor? Ahí te escucho, sí. No, se entrecorta completamente. ¿El resto está pudiendo escuchar a Emanuel? No, se le escucha todo entrecortado. Se entrecorta, Emanuel. No, se escucha entrecortado. No lo puedo escribir. A ver. Bueno, adelante, escribilo.
Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera saber, alguna duda? Además, aprovecho y les cuento, estas reuniones, mi plan es hacerlas una vez por semana para resolver preguntas y para revisar temas relacionados a la unidad que estemos trabajando, pero no son obligatorias. En nuestra modalidad de distancia, ustedes van a tomar sus propios horarios, como hablamos antes, y yo quiero además, como algo aparte, tener una reunión todas las semanas de una hora para poder de esta manera, así, de manera online, resolver consultas o cuestiones que hayan surgido durante la semana y que ustedes prefieran que las tratemos así, mediante esta vía. Algo que también aprovecho y les cuento mientras Esteban hace su consulta, a ver si ya la hizo la consulta. Verónica no encuentra el mail con el cuestionario. Bueno, voy a revisar entonces de enviarlo, pero si yo no recuerdo mal, lo envié por correo. Déjenme confirmar, ya les digo. Me parece que está en la parte de avisos. Veámoslo, pues yo no recuerdo si usé el correo electrónico o usé la mensajería interna de la plataforma, pero ya lo verificamos. Actividad 1 obligatoria, este mensaje lo envié el 3 de abril. Perfecto. Sí, tenías razón. ¿Quién fue que habló? Gabriela. Bueno, gracias Gabriela, sí. Es cierto, lo envié en la plataforma, así que Verónica era quien no la encontraba. Verónica, fíjate en el inicio de lo que es el aula virtual, hay un foro que se llama Avisos y Novedades, y allí dentro hay un topic que es el de actividad obligatoria. Ahí está el cuestionario y también les he dejado a dónde enviar sus respuestas, ¿no? Yo puse mi correo aquí, sí, acá está. A este correo envían sus respuestas y de esa manera entonces yo las recibo y las puedo corregir. ¿Alguna otra pregunta? A ver si había algo más. Bueno, eso era lo que quería saber, Esteban. Me gustaría poder agrandar esto un poquito. Ahí está. Bien. Perfecto. Manuel. Disculpa, Manuel, me confundí. Te decía Esteban, perdón. Sí, por correo y el cuestionario lo encuentran aquí. Algo más les quería decir, cierto. Si bien en la modalidad es a distancia y si bien estamos haciendo este tipo de reuniones sincrónicas, como por ejemplo ahora, no son obligatorias estas reuniones, son útiles si ustedes quieren revisar algún tema específico, podemos aprovecharlo. Estas reuniones van a quedar grabadas y mañana me voy a encargar de pasarles el link para que puedan verlas en caso que quieran o la puedan ver gente que no haya podido asistir hoy por el motivo que sea. Pero también quería avisarles que se están dictando, en caso que a ustedes les interese y le parezca necesario, se están dictando clases de apoyo los días viernes. Ya les digo dónde, déjenme revisar eso. Déjenme encontrar en mi correo el
la dirección donde esto se está haciendo. Bueno, se hace en el CFP 23 de la avenida Rivadavia 3846. Todos los días viernes se puede ir allí y hay clases de apoyo. Hay docentes que están allí para resolver consultas, para realizar actividades, lo que necesiten. Hay varios horarios, solamente los días viernes es esto, hay varios horarios. De 9 a 10:30, de 10:30 a 12 y después por la tarde de 19 a 20:30 y de 20:30 a 22. Así que si a alguno le parece interesante o cree que lo necesita, ahí también pueden asistir para tomar clases de apoyo, en caso que lo requieran. No es obligatorio para nada, pero si lo quieren hacer, ahí está. Luego les voy a enviar también mediante la mensajería del aula virtual un formulario para que allí se inscriban en caso que quieran participar de alguna de esas clases. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que no se haya entendido? ¿O algún problema que hayan tenido tratando de entender el contenido de la primera unidad al menos? ¿Nada? Ahí están, hay alguien escribiendo, vamos a esperar un momento. Hay una pregunta que es, ¿cuándo debe realizarse la autoevaluación? Bueno, la autoevaluación sería ideal que la realices luego de haber revisado el contenido de la unidad. ¿De acuerdo? Nosotros consideramos la autoevaluación como parte de actividades que vos hayas hecho. Es decir, nos importa que en la autoevaluación, pero no es algo que vayamos a tenerlo en cuenta para la calificación final. Sí nos importa que la hagas, porque eso demuestra que estás activo dentro de la plataforma, pero si no te ha salido bien, no quiere decir que no vas a poder continuar con el curso. Lo que sí es fundamental son las actividades obligatorias que ya les comenté antes. La autoevaluación tiene que ver con que vos mismo puedas detectar si los temas que vimos en la unidad efectivamente los comprendiste. Después, a ver, tengo una pregunta de... el concepto de compiladores, Jesús. Bueno, no hay ningún problema. Hay dos tipos de lenguajes. En realidad hay varios tipos, pero hay dos que hay una clasificación que nosotros podríamos hacer respecto de lenguajes. Tenemos lenguajes que se llaman interpretados y tenemos lenguajes que se llaman compilados. Vamos a ver esto en internet que nos dice. Lenguajes interpretados. Bueno, escribí mal. Lenguajes interpretados. Acá tenemos, fíjate, acá tenemos no sé qué es esto, estoy haciendo por primera vez, espero que el material sea valioso, pero si no lo es, lo vamos a descubrir ahora. Pero existen dos tipos de lenguajes, los compilados y los interpretados, y la diferencia entre uno y otro es la siguiente. Los lenguajes interpretados, por ejemplo, acá tenemos lenguajes interpretados, JavaScript, Python, Ruby, y hay muchos más. Lo cierto es que hay cientos de lenguajes, quizás no cientos, quizás decenas de lenguajes, algunos de ellos interpretados y otros compilados. Los lenguajes interpretados son lenguajes que se escriben y cuando es necesario ejecutarlos, hay otro programa, un programa diseñado específicamente y que se llama intérprete, que lee el lenguaje que nosotros hayamos escrito, lo lee línea por línea y va ejecutando la instrucción que corresponda a esa línea. Es un lenguaje interpretado. Eso significa que hay un programa llamado intérprete que lee cada instrucción que uno haya escrito en ese lenguaje y la ejecuta. Es decir, hace lo que esa instrucción indica que hay que hacer. Y después tenemos lenguajes que se llaman compilados. Esos lenguajes compilados
se escriben en un lenguaje. Acá tenemos un ejemplo, que esto es lenguaje C. Se escribe. Hay una herramienta llamada compilador que traduce este lenguaje, que es un lenguaje que es en principio comprensible por personas, por humanos, lo transforma en algo que únicamente es comprensible por la computadora. Acá se ve algo que no entendemos qué es, pero que para la computadora tiene un significado y representa instrucciones que tienen que resolver. Bueno, los lenguajes compilados son estos lenguajes que no son interpretados, es decir, que no hay un intérprete leyendo cada instrucción del programa y ejecutándola, sino que existe una herramienta llamada compilador que traduce de una sola vez todo el programa en algo comprensible por la computadora, y luego eso, que es comprensible por la computadora, es ejecutado en la computadora. Pero a diferencia de los lenguajes interpretados, donde cada vez que uno quiera ejecutar el programa hace falta que el intérprete lo vuelva a leer y lo vuelva a ejecutar, los lenguajes compilados, cuando se compilan, cuando este lenguaje se compila, se obtiene como resultado un programa ejecutable y ya no es necesario volver a compilar el programa original, sino que ya con el resultado ejecutable, ese resultado ejecutable, ese archivo, generalmente ese archivo .exe, ya quedó como está y puede ser puesto en varias computadoras y puede ser ejecutado sin necesidad de tener el programa original. Esto me lo había preguntado Jesús, no sé si se entendió. ¿Se entendió, Jesús? No. Genial, no sé si había alguna otra pregunta mientras tanto. Por ahora creo que no hay ninguna otra pregunta. Hay una ventaja que tienen los lenguajes compilados sobre los lenguajes interpretados. Esto lo voy a guardar porque después les voy a compartir este link. Lo voy a leer en detalle a ver si el material o si los conceptos aquí volcados están correctos. Me imagino que sí. Y se los voy a compartir para que lo tengan como referencia si quieren. Hay una ventaja de los lenguajes compilados sobre los lenguajes interpretados. Y la ventaja es la velocidad. Porque los lenguajes compilados lo que hacen es, se escribe el programa, eso se traduce por única vez al programa ejecutable, que solamente entienden las computadoras, perdón. Y esto que solamente entienden las computadoras puede ser ejecutado a mucha velocidad por las computadoras. Depende, por supuesto, de la velocidad que la computadora tenga, pero es la mejor velocidad que podemos conseguir este tipo de código, este tipo de programa ejecutable. En cambio, los lenguajes interpretados requieren que el intérprete intervenga cada vez que yo quiero ejecutar el programa, que interprete cada instrucción de mi programa y que la ejecute. Es decir, que hay una desventaja allí, y es que el intérprete toma tiempo en entender cada instrucción que yo escribí y traducirla en ese momento a una instrucción para que la computadora ejecute. Así que hay en cuanto a velocidad, los lenguajes compilados son más veloces durante la ejecución que los lenguajes interpretados. Una ventaja que tienen los lenguajes interpretados es que yo podría modificarlo e inmediatamente decirle al intérprete, bueno, volvé a ejecutarlo. Si una instrucción que yo escribí no me gustó cómo quedó, la puedo cambiar y al intérprete decirle, volvé a ejecutarlo y ahora probablemente el resultado sea distinto. Eso yo no lo puedo hacer con los lenguajes compilados, porque si yo cambio el código de mi programa, tengo que volver a compilar para que ese cambio tenga efecto. Entonces, por ejemplo, si yo escribo código JavaScript, ese código JavaScript lo podría yo modificar cuando quiera
y ustedes podrían ver el resultado de esa modificación instantáneamente. Ustedes verían, si yo hago un cambio en un código JavaScript, ustedes podrían verlo inmediatamente. En cambio, si yo utilizo un lenguaje como C para escribir un programa y hago un cambio, yo primero, luego de hacer el cambio, tengo que compilar mi programa, obtener el resultado compilado y después distribuirlo entre ustedes que quieren ver cómo cambió. Tengo que distribuírselo, tengo que llevarle el archivo exe a cada una de sus máquinas y recién ahí ustedes van a poder ver el cambio. Así que hay una ventaja en los lenguajes interpretados allí, y es que inmediatamente cualquier modificación que yo haga puedo verla en ejecución. Sí, ¿alguna pregunta? Nada, bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que sea interesante? Hay bueno, acá justamente hablaba de ventajas y desventajas, después lo profundizamos. En la actualidad hay un gran auge de los lenguajes interpretados. Los primeros lenguajes que aparecieron fueron todos lenguajes compilados. Estamos hablando que de hace más de 50 años atrás. Todos los primeros lenguajes que aparecieron eran todos compilados, es decir, que se escribían y después había una herramienta llamada compilador que lo traducía a instrucciones comprensibles por la computadora. Y ese resultado compilado se podía ejecutar en cualquier computadora. En la última década hubo como un auge de los lenguajes interpretados y aparecieron lenguajes como Python, como Ruby, bueno, JavaScript es mucho más antiguo, pero se puso en boga dentro de lo que es después del 2006, 2007, por allí. Todos estos lenguajes interpretados se volvieron bastante populares por la ventaja que tienen de esa inmediatez. Uno puede hacer una modificación en el programa y puede ver el resultado inmediatamente. Y porque las computadoras se volvieron cada vez más rápidas, y entonces eso que al principio era una desventaja que los lenguajes interpretados tenían, que eran más, entre comillas, más lentos que los lenguajes compilados, desapareció, virtualmente desapareció, porque la velocidad de las computadoras compensó esa pérdida de velocidad que el lenguaje tenía. Digo virtualmente desapareció porque lo cierto es que los lenguajes compilados siguen siendo más rápidos que los lenguajes interpretados, pero cuando la computadora es lo suficientemente rápida, uno no logra notar esa diferencia. Porque en una computadora suficientemente rápida, un lenguaje interpretado funciona perfectamente para uno, en nuestra impresión no es lento, porque la computadora es muy rápida. Y los lenguajes compilados se vuelven mucho más rápidos aún, pero en general se vuelven tan rápidos o se vuelven mucho más rápidos de lo que uno realmente necesita. Entonces ahí esa ventaja que tenían originalmente se pierde. Y los lenguajes interpretados pasaron a estar muy en boga en la última década. Bueno, eso respecto de un poco de historia y compiladores. ¿Tiene alguna pregunta? Yo no revisé si alguien había escrito. No, bueno, Jesús creo que te sirvió. Sí, el lenguaje compilado actual tenés lenguajes que se utilicen actualmente en lenguajes compilados. Para dar algún ejemplo, Java es un lenguaje compilado y es uno de los más usados en el mundo. C# es un lenguaje compilado. C++ es un lenguaje compilado. Estoy pensando a ver qué otra cosa tenemos compilable, que yo conozca al menos. El lenguaje C es compilado. Y después lenguajes interpretados, los que mencioné anteriormente. PHP, por ejemplo, es uno de los lenguajes interpretados más usados en la actualidad. Si bien cada vez está perdiendo terreno frente a otros lenguajes interpretados, pero bueno, creo que al día de hoy sigue siendo el más usado. No sé, ¿alguna otra pregunta? Daniois quiere que le enviemos este material. Sí, estas cosas que nosotros vamos a ir viendo cada vez que nos reunamos
vamos a recurrir a Internet para encontrar información, como hacemos todos los programadores todos los días. Siempre estamos buscando referencias e información en Internet todo el tiempo. Así que cuando estemos acá reunidos y ustedes quieren saber algo, yo me voy a apoyar en Internet para encontrar información al respecto. Y cualquier cosa que estemos viendo, les voy a compartir el link. Al final de la reunión voy a escribir un mensaje diciéndoles qué links estuvimos mirando, como para que ustedes puedan acceder también después si quieren. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen el micrófono, pueden usarlo, pueden hablar, no hay ningún problema. Yo me estoy fijando en el chat porque veo que hay muchos escribiendo, pero también pueden hacerlo de manera hablada, pueden hacer sus consultas. No, bueno, Jesús, respecto de la complejidad, no. Los lenguajes pueden ser complejos porque lo son, no porque sean compilados o interpretados. Hay lenguajes interpretados que son complejos, por ejemplo Perl. Perl es un ejemplo bastante feo, en mi opinión. El lenguaje Perl es un lenguaje muy feo, aunque a la gente que le gusta lo ama. Pero es un lenguaje bastante complejo y es interpretado. Y después tenés lenguajes súper simples, como por ejemplo Ruby, que también es interpretado. Por otro lado, en los lenguajes compilados tenés lenguajes bastante sencillos. A ver, déjame pensar un ejemplo de un lenguaje sencillo compilado en lo que es la complejidad, ¿no? No sé, para dar un ejemplo un poco antiguo, pero que es válido. Existe un lenguaje Pascal que yo creo que no se debe usar más, pero que era un lenguaje compilado bastante sencillo. O Basic incluso. El lenguaje Basic es un lenguaje muy sencillo y es compilado. Y por otro lado tenés lenguajes como C++, que es súper potente, pero tiene una complejidad alta a la hora de ser escrito y es compilado. Entonces, la diferencia no está dada por si es un lenguaje compilado o interpretado, sino por el lenguaje en sí. Muy buena pregunta, Juan. Ustedes, no sé si todos están viendo esta pregunta que Juan está haciendo. Nos pregunta si el código fuente es lo que el programador escribe. Si con el código fuente se pueden correr los programas en diferentes arquitecturas o sistemas operativos sin importar si es compilado o no. Bueno, hay casos y casos, y ahora podemos ejemplificar. Por ejemplo, en lenguaje C, cuando el lenguaje C se compila, la compilación resultante, es decir, el archivo ejecutable, por decirlo de alguna forma, ese archivo ejecutable depende de cómo el compilador haya hecho su trabajo. Uno puede decirle al compilador, compilame este programa escrito en el lenguaje C para que funcione en un sistema operativo Windows, o compilámelo para que funcione en un sistema operativo Linux. Y no es intercambiable. Es decir, que si yo al compilador le digo, compilalo para Linux, el resultado solamente va a funcionar en Linux. Si yo trato de llevarme ese resultado a un sistema operativo Windows, no va a andar. Y viceversa. Entonces, el lenguaje, los compiladores, cuando trabajan, lo hacen, uno le indica, ¿no?, cómo quiere que genere el resultado, pero los compiladores típicamente generan un resultado que es aplicable a un tipo de arquitectura o a una plataforma. Arquitectura le llamamos también a la arquitectura que tienen los procesadores. Entonces, los compiladores, cuando hacen su tarea, uno configura el trabajo del compilador para que el resultado sea un resultado que funcione en cierta arquitectura y en cierto sistema operativo. Los lenguajes interpretados son una ventaja frente a esto, porque como el lenguaje se interpreta, lo que nosotros requerimos, y típicamente existe, es un intérprete que funcione en Linux, por ejemplo, y un intérprete que funcione en Windows. Por ejemplo, el lenguaje Ruby es un lenguaje súper simple y es interpretado. Y existe el intérprete de Ruby
para Linux y también existe el intérprete de Ruby para Windows. Es decir, que con que esos intérpretes estén disponibles en la máquina donde yo voy a ejecutar mi programa, el código de Ruby va a funcionar en cualquier máquina. El requisito es que en esa máquina donde yo voy a querer ejecutar mi código Ruby tenga un intérprete Ruby adecuado. Pero estos lenguajes interpretados, la mayoría de estos lenguajes interpretados, tienen además un intérprete que funciona en cada sistema operativo y en cada plataforma. Así que ahí eso es una ventaja también de los sistemas, de los lenguajes interpretados, que probablemente no necesitemos hacer nada para ejecutarlo en cualquier máquina. Muy buena pregunta, Juan. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Puede ser sobre el temario o puede ser también administrativa. Sobre el temario yo les voy a responder seguramente y sobre preguntas administrativas puede ser que no pueda hacerlo, pero que me quede con el tema para resolverlo luego. Bueno, están escribiendo. Como les decía antes, si quieren usar su micrófono para hacer las consultas, adelante, no hay ningún problema. Yo al principio les había pedido que si no iban a hablar, mantuvieran el micrófono cerrado para que el ruido ambiente, que a veces hay, no se meta dentro de la conversación y nos podamos entender. A ver, Silvia, a ver cuál es el pedido. Ok, no hay problema, Silvia. Pero, ¿tenías alguna pregunta respecto de lo que estamos hablando? Ah, bueno, no hay problema, sí, Silvia, no hay problema. Si contás con micrófono o eh, podés conseguir alguna computadora que tenga micrófono y querés participar, por supuesto. No es obligación, la reunión esta directamente no es obligación, pero a mí me parece que puede llegar a sumar, por eso me interesa hacerla semanalmente. Rocío dice, ¿cuál es la diferencia entre metodología interactivo y el ágil? No estoy seguro a qué te referís con interactivo, ¿será lo que estás preguntando? ¿O iterativo? A ver, revisemos el material. Iteractivo. No conozco eso, me imagino que te referís a iterativo. Sí, iterativo, bien, perfecto. Cuando arrancó lo que tendría que ver con la programación, muchos años atrás, yo no había nacido, eh, era posible hacer sistemas con una sola persona. En otras épocas bastaba un programador para hacer un sistema. El tiempo pasó, las necesidades para los sistemas fueron cada vez más complejas y hoy en día se necesitan equipos para lograr hacer desarrollo de software. No sé si ustedes si tienen PlayStation o alguna otra consola y juegan juegos. Bueno, para lograr hacer esos juegos, hablo de juegos grandes, ¿no? No sé, los juegos de fútbol, juegos así de aventura, esos juegos que a uno lo deslumbran. Para realizar ese tipo de juegos se necesitan programadores, pero no algunos, se necesitan cientos de programadores, literalmente cientos de programadores para, eh, para conseguir esos resultados. Y no se consiguen en poco tiempo, algunos juegos llevan varios años de desarrollo.
Cuando es necesario coordinar tanta gente, el trabajo de tanta gente, aparece como una nueva rama dentro de la industria del desarrollo de software, que tiene que ver con el manejo de equipos. En este tema de manejo de equipos, dentro de equipos de desarrollo de software me refiero, aparecen varios enfoques. El último de los enfoques que apareció es el que se denomina ágil, pero anteriormente existían otros enfoques. Y iterativo, el enfoque iterativo o metodología iterativa, es un enfoque que también se le dio a la forma de desarrollar software dentro de equipos de trabajo. El concepto iterativo significa que se construye el software, pero no se construye el software completo, sino que se construye simplemente solo una parte. Esa parte se la revisa, se la prueba, se verifica que es lo que cumple con las necesidades. Cuando hablamos de necesidades nos referimos, no sé, por ejemplo, si estamos haciendo un juego, verificamos que jugadores que vamos a utilizar como testers de estos juegos estén de acuerdo con los movimientos o con las reglas del juego, etc. Entonces, se construye solamente una porción del software y se verifica se verifica su funcionamiento hasta que se consigue el resultado que se espera, ¿verdad? Una vez que se ha conseguido este paso, basándonos en ese mismo resultado anterior, construimos una nueva funcionalidad. Por ejemplo, si estamos hablando de un juego y en ese juego, bueno, se consistía en una batalla entre naves, ahora se le agrega la funcionalidad de permitir que las naves disparen balas especiales. Antes no tenían esa posibilidad, ahora la tienen. Se construye esa funcionalidad, se la prueba, se verifica que es lo que uno quería, y luego se pasa al siguiente desarrollo, al siguiente nivel dentro del desarrollo. Cada una de estas etapas que vamos haciendo se la llama iteración. Y en la primera iteración, por ejemplo, se construye el juego donde las naves solamente pueden moverse. En la segunda iteración basado en lo mismo, se hace que las naves puedan disparar. Por ejemplo, en la tercera iteración se hace que las naves puedan tener algún tipo de poder especial y así siguiendo. Eso se llama metodología iterativa. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y está haciendo eco. Después, en cuanto a lo que son las metodologías ágiles, tienen un enfoque similar, porque lo hacen de forma iterativa, pero construyen el software basado en necesidades del cliente. Entonces, enfocan el desarrollo de software un poco diferente. Sigue habiendo un micrófono abierto y me hace bastante eco, así que si alguien lo tiene abierto, por favor, ciérrenlo. Quizás hay algunos pasos que quizás en una metodología iterativa no se hacen dentro de lo que es la metodología ágil, pero en definitiva sigue siendo una metodología iterativa. Lo que tiene particularmente lo que define profesor, la metodología ágil es que entonces que ahí es donde se aplican las etapas de valor que genera funcionalidades cuando se habla de tipo cascada, tipo espiral, este tipo de metodologías. Perdón. No escuché eso, discúlpame, repetímelo. Alguien estaba diciendo algo, pero no logré escucharlo. Por favor, repítamelo. Ok, bueno, decía lo de las metodologías ágiles. Lo fundamental que encontramos en las metodologías ágiles es que son iterativas porque siempre están construyendo lo siguiente en base a lo anterior, pero también están basadas en generar valor. Es decir, si en el caso del juego, si no es necesario que el juego tenga naves que tienen poderes especiales, entonces lo que en una metodología iterativa se hubiera, quizás por decir cualquier cosa, se hubiera construido en la cuarta iteración,
En una metodología ágil eso directamente ni se hace. No se hace la iteración, digo, porque si no es valioso tener naves que tengan esa funcionalidad de poderes especiales, entonces directamente ni se hace. Una metodología iterativa, en una metodología iterativa se planifica qué se va a hacer en cada iteración. Se decide, en la iteración 1 vamos a hacer esto, en la segunda vamos a agregarle tal cosa, en la tercera, etcétera. En una metodología ágil, esa planificación no existe, sino que se hacen iteraciones, pero en cada iteración se decide qué es lo que en esa iteración se va a construir. No se planifica de antemano, sino que se determina en esa iteración qué es lo que aportaría valor al desarrollo que se está haciendo y se construye específicamente eso. Yo veo las metodologías ágiles como metodologías donde el valor que el desarrollo genera, es decir, como programadores escribimos código y ese código puede ser que sea útil o no, porque puede ser que al usuario le resulte útil lo que yo estoy desarrollando o puede ser que no, porque los usuarios estos no le interesa tener esa funcionalidad. Entonces, si yo estoy construyendo algo que a ningún usuario va a ver útil, eso que estoy construyendo tiene poco valor. Bueno, las metodologías ágiles se centran y son dirigidas por el valor que el desarrollo genere. Si algo que se está por construir no va a aportar ningún valor, o es poco el valor que va a aportar, entonces no se hace. Se hace otra cosa que sí aporte valor. No existe una planificación de antemano, como quizás en las metodologías iterativas sí hay. ¿Queda claro? Es un tema avanzado así que no sé si lo van a lograr entender ahora mismo. Si ustedes están dentro de la industria del desarrollo, entonces quizás estas cosas que les estoy contando les resulten quizás conocidas, aunque no les habían encontrado quizás hasta ahora un nombre. Si no están dentro de la industria del desarrollo, entonces es más difícil de entender esto y por qué existe esto. Porque lo cierto es que durante décadas el desarrollo de software se hizo de una cierta forma y los resultados obtenidos no eran los esperados. O sea, se gastaba dinero en hacer software porque los programadores cobran por hacer lo que hacen, pero el resultado final no era lo esperado o no tenía el valor o un valor similar al invertido. Entonces, con el tiempo se fueron encontrando nuevas maneras de hacer desarrollo de software. No me refiero al lenguaje, sino a formas de organizar el trabajo y fueron surgiendo las metodologías. Lo último que apareció, por decirlo de alguna forma, es la metodología o lo que se conoce como metodologías ágiles. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. A ver, adelante, si tienen micrófono, háganla hablada y si quieren escribir, adelante también. Perdón, se había cortado. Acá estoy otra vez. ¿Me están escuchando? Hola, hola. ¿Me escuchan? Díganme, por favor. Sí, ahora se te escucha. Bueno, genial. Sí, Bueno, ahora sí, profesor. bárbaro. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Algo más que quieran saber? ¿Alguna pregunta administrativa o del contenido de la unidad? Adelante. Profesor, eso es lo que usted mencionó, disculpe. Sí. Mi nombre es Dan Escobar. Lo que usted estaba explicando sobre el proceso cuando la elaboración de los videojuegos, ese tipo de etapas o metodologías son las que se explican en la primera unidad, que son la etapa tipo cascada, tipo espiral, es cuando se usan esas metodologías, ¿cierto? Bueno, yo ponía un ejemplo de un juego por nombrar algo que quizás les puede llegar a ser familiar a ustedes.
no significa que por ser un juego se usa una metodología u otra, o que cada tipo de desarrollo requiere una metodología u otra. Eso no es así. En general, cualquier desarrollo... Uy, perdón. Se le corta la Ajá, comunicación, bueno, no se escucha fluido. de acuerdo, vamos a ver si mejoramos la comunicación. A ver, díganme por favor si se está escuchando fluido o no. Yo voy a seguir hablando y Ahora sí. ustedes me dicen. Ok, bueno, si se está escuchando, si no se escucha bien, por favor avísenmelo por escrito, así veo si puedo hacer algo, aunque no creo que pueda hacer demasiado, pero bueno, aunque sea lo intento. Lo que les decía, ah, hay un micrófono que está abierto, por favor. Lo que les decía antes, no es que un cierto tipo de desarrollo requiera una cierta metodología. Eso no es así. En general, cualquier desarrollo se podría encarar con cualquier metodología, aunque los resultados no necesariamente van a ser siempre los mismos. Con algún tipo de desarrollo puede ser que sea mejor encararlo de una manera que de otra, pero bueno, eso tiene que ver con el tipo de desarrollo, con el tipo de equipo que va a trabajar en él. Hay un micrófono que está abierto, chicos, disculpen que insista con esto, pero se escucha mucho ruido. No. Y lo que se explica en la unidad 1 sobre metodologías de desarrollo tiene que ver con que ustedes tengan un panorama simplemente, que ustedes tengan simplemente un panorama de que existen varias maneras de hacer desarrollo de software. Más allá de los lenguajes, que principalmente nuestro objetivo en este curso es que ustedes aprendan a programar. Más allá de eso, más allá de ese objetivo, también hay otros temas que podrían ser relevantes y por eso también son comentados, pero no son fundamentales. Y como les decía anteriormente también, es bastante posible que si no están dentro de la industria del desarrollo, no encuentren por qué existen diferentes metodologías de trabajo. Bueno, acá tengo a alguien que tiene el micrófono abierto. No sé quién es, pero... César Eduardo. Le corté. César Eduardo se comunica de nuevo, sin micrófono. Bueno, eso es lo que yo decía. No sé si respondí la pregunta. Alguien fue que me había hecho esta pregunta. No sé si la respondí, si quedó claro, si sirvió. Sí. Ok, está bien, profesor. Ok. Bueno, como le decía antes, no es que no sean importantes, pero hay temas que son un poco anexos del temario principal nuestro, que es el tema de escribir código, de escribir programas. La primera unidad es bastante teórica porque tenemos que primero ponernos de acuerdo en algunos conceptos. Nos vamos a poner de acuerdo en ciertos conceptos que son los mencionados allí. Y después, una vez que los tengamos claros y que cada vez que digamos la palabra compilador todos entendamos lo mismo, nos vamos a meter ya en lo que tiene que ver con aprender a programar. ¿De acuerdo? Por eso esta primera unidad tiene un montón de conceptos teóricos. Ya después vamos a ver que el curso se vuelve un poco más práctico. Si alguno tuvo la oportunidad de avanzar un poco en las unidades, quizá lo haya notado. Bien. Mi plan era hacer esta reunión de 1 hora. La hora se cumplió. Si ustedes tienen alguna pregunta, adelante. Si no, saben también que me pueden contactar por correo o dentro de la plataforma en los foros. Dentro de la aula virtual están los foros para comunicación. Está muy bien si utilizamos los foros, porque cualquier pregunta o cuestión que surja allí queda dentro del aula virtual y otras personas podrían beneficiarse de eso. Yo voy a responder, por supuesto, dentro de los foros, si surge alguna consulta, yo voy a responder.
pero dado que es algo abierto, es posible que incluso alguien más, algún otro alumno se anime a responder. Y estaría buenísimo que pase eso. Que cuando alguien tenga alguna duda, otros alumnos se encarguen, no porque no es que no quiero hacer yo mi trabajo, pero sería excelente si otros alumnos también se animan a responder. Yo, por supuesto, estoy siempre atento a eso, dando mi respuesta ante las dudas que surjan, pero si alguien también se anima a responder, es buenísimo. Bueno, de mi parte, por el día de hoy, voy a terminar. Si ustedes tienen algo más que comentar, veámoslo. Y si no, ya vamos cerrando. Y No, el, profesor, está bien. lo que me gustaría que sigamos haciendo es tener esta reunión semanalmente. Y que aprovechemos este horario. Yo sé que para todos no va a ser posible porque ya hay varios que me escribieron diciendo que no van a poder participar porque o están cursando o están trabajando o alguna situación. La verdad es una pena. Si no pueden participar en vivo, pero como la reunión va a quedar grabada, después la pueden revisar en otro momento. Así que me parece un buen horario este, de 20 a 21, porque si ustedes están trabajando en oficinas, probablemente a las 20 horas hayan logrado ya desocuparse y estar en algún lugar donde puedan participar de la reunión. Por eso elijo este horario. Y después elijo los días jueves porque es un día que yo puedo dedicarle este horario a estas reuniones. Bueno, como les decía, espero que podamos hacerlo todas las semanas y cualquier cosa que salga, cualquier cosa que sea necesario, podemos charlarlo también. No quiere decir que haya que esperar, insisto, no esperemos al día jueves o a esta reunión para resolver temas. Están los foros y vamos a darles el uso que ellos tienen y vamos a resolver todas las preguntas que tengan ahí también. Juan Carlos, estas llamadas yo pretendo hacerlas los días jueves en este horario de 20 a 21 y la grabación la van a tener disponible al día siguiente porque yo ahora tengo que procesar el archivo del video, subirlo a YouTube para que ustedes lo tengan disponible. ¿Me escuchás? Sí, se escucha, un poquito bajo. Bueno, mira, yo quería pedirte a ver si podés subir o ahí en la parte de avisos o mandar por mail digamos, cuándo se puede ir a hacer consultas. Dijiste que eran los días viernes. Sí, Y lo voy a hacer, sí. dirección. Voy a mandar un mensaje. Ahí. Sí, voy a mandar un mensaje en el foro de avisos indicando la información necesaria, toda la información que tenemos sobre estas clases de apoyo. Ustedes les voy a pasar también la dirección donde ustedes, una dirección web, donde ustedes se registran y avisan que tienen ganas de ir, qué día, perdón, los días viernes, no, en qué horario van a ir. Así saben, porque eventualmente si no hay si nadie se muestra interesado en ir, no va a ir ningún docente ese día. Por eso les voy a pasar el formulario web para que ustedes se inscriban en caso que les interese. Se los voy a pasar, por supuesto. Bárbaro, gracias. Bueno, gente, estoy muy contento que seamos muchos. Esto no pasó el cuatrimestre pasado, éramos bastante menos. Y en este cuatrimestre somos muchos más y eso me pone contento y espero que avancemos un montón, que el contenido les resulte interesante. Saben que estoy disponible. Ustedes pueden buscarme aquí en Skype. Ahora ya tenemos esta forma también de comunicarnos. Tratemos de utilizar las herramientas que nos da el aula virtual, pero no hace falta que nos limitemos a ello. Podemos utilizar Skype, podemos utilizar el correo. Bueno, como les decía, estoy disponible. Si necesitan algo, búsquenme. Puede ser que no les pueda responder inmediatamente, así como ustedes, la mayoría de ustedes tienen sus ocupaciones laborales, yo también tengo las mías, así que no necesariamente voy a responderles en el instante, pero lo voy a hacer durante el día, no se preocupen por eso, que lo antes posible voy a estar atendiéndolos. Bueno, gracias por haber participado y seguimos en contacto en el aula virtual y la próxima semana nuevamente aquí en Skype. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Adiós. Chao. Buenas noches.